Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Navegantes en Kayak Online. Ya sabéis que este es un espacio que es mucho más allá de una comunidad de formación virtual donde aprender técnica, seguridad y navegación en kayak travesía. También queremos que sea un espacio de inspiración, donde conocer personas que nos ayuden a crecer, a ampliar la mirada y a descubrir que la aventura va mucho más allá de remar o palear. Hoy tengo el privilegio de conversar con un buen amigo al que admiro profundamente, Albert Bosch. Para mí, Albert representa a un aventurero con mayúsculas, un explorador de tierra, mar y aire que desde hace décadas inspira a miles de personas demostrando que la aventura puede ser una poderosa herramienta para crecer, dejar una huella positiva y para vivir un profundo compromiso con las personas y con el planeta. Entre su impresionante currículum de retos deportivos destacan la ascensión al Everest, la conquista de las siete cumbres, la montaña más alta de cada continente, que se dice rápido, pero imaginaros, una extraordinaria travesía en solitario hasta el Polo Sur en esquís, arrastrando un pulca y cruzando más de 1000 kilómetros de la Antártida, 9 participaciones al Rally Dakar, una de ellas en coche eléctrico, y decenas de expediciones y pruebas de resistencia a pie, en bici, por algunos de los lugares más extremos del planeta. Además, es empresario, escritor, conferenciante y un firme defensor de la sostenibilidad y del compromiso con el medio ambiente. Aunque muchos lo relacionan con grandes aventuras en tierra, Albert también ha protagonizado expediciones ligadas al agua, que seguro que os sorprenderán. Ha descendido en el río Ebro en kayak, desde su nacimiento hasta el Mediterráneo. Ha recorrido el río Támesis desde el corazón de Inglaterra hasta el Atlántico y realizó una expedición pionera por la costa oeste de Groenlandia utilizando unas bicicletas de mar capaces de navegar sobre el agua. De esa experiencia nació un documental que os recomiendo muchísimo. Pero si hay algo que realmente me inspira de Albert, no es solo su currículum, sino su filosofía de vida. Entiende la aventura como una herramienta para crecer, aprender, salir de la zona de confort y vivir de forma coherente con sus propios valores. Y sobre todo, admiro profundamente su compromiso con la sostenibilidad y con el respeto por la naturaleza, un mensaje que creo que deberíamos escuchar y llevarnos a casa. Además, este podcast tiene un aliciente muy especial. Hoy anunciaremos en primicia una expedición que realizaremos juntos, Albert y un servidor, este verano y que nos hace muchísima ilusión compartir con toda la comunidad. Así que quedaos hasta el final porque estoy convencido que esta será una conversación que os hará reflexionar, os inspirará y que, quién sabe, también os anime a dar ese paso hacia vuestra próxima aventura. Y para los miembros de Navegantes en Kayak Online, al finalizar la entrevista, abriremos el turno exclusivo de preguntas para que podáis conversar directamente con Albert. Albert, bienvenido al podcast de Navegantes en Kayak Online. ¿Qué tal, Albert? Gracias por invitarme, Ray, por esta súper presentación y por aportarme tantos sueños en el mundo del kayak, porque tú me has inspirado mucho y por esto eres uno de los culpables de que esté introduciéndome cada vez más en el mundo del kayak. Sí, Muy sí. bien, Albert, muy bien. Vale, voy a empezar por una pregunta así para romper el hielo, ¿vale? A ver qué te parece. Pregunta, Albert, imagina que mañana desaparecen de tu currículum y de tu vida el Everest, la Antártida, el Dakar y todas las grandes expediciones. ¿Quién seguirías siendo, Albert Bosch? ¿Cómo te definirías sin hablar de ninguna aventura? Pregunta complicada, ¿eh? Vas fuerte, Ray, vas fuerte, ¿eh? No lo sé, porque al final siempre somos nosotros y el personaje que vamos creando en nuestra vida, ¿no? Exacto. Al final tenemos que entender que vamos construyendo un personaje, tenemos que evitar que el personaje nos coma, pero también tenemos que apoyarnos en él, porque tiene que ser parte intrínseca de nosotros. Y no lo sé, a mí me gustaría, yo creo que sería una persona que tendiría a definirse como filósofo, como escritor, como persona. A mí me gusta mucho la parte conceptual de la vida. Ujú. Las ideas, el mundo de las ideas. Y de hecho, tiendo mucho hacia ahí, aunque sea desde la aventura,
por esto me gano la vida conectando con ideas y Sí. liderazgo y empresas y tal, Hablaremos de pero me esto. gusta mucho elevarme a la reflexión, o sea, en todo, en temas familiares, en temas de relaciones personales, en temas profesionales, en temas de aventura. Yo creo que sería eso, un cascarrollos, pero dicho de una manera más glamurosa, podría ser un pensador, ¿no? Claro. ¿Eh? Muy bien. Te reflexionas todo, ¿no? Te lo... ¿Eh? Muy Sí, bien. porque muchas Sí, veces en la vida hacemos cosas. Yo soy de acción, 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 pero la acción tiene que venir precedida de una buena reflexión. Y siempre utilizo mucho la metáfora desde el árbol, porque yo me llamo bosc, que en catalán significa en castellano, o sea, en catalán traducido al castellano es bosque, ¿no? Me bosque. gustan mucho los árboles, ¿no? Sí. Es que estoy muy vinculado al mundo de los árboles por distintos motivos. Y Sí, muchas veces vivimos la vida que hay que vivirla desde las ramas, desde las hojas, que es lo que se ve, lo que florece, lo que se expresa, ¿no? Y también sí, cogemos el oxígeno y todo. Pero tenemos que conectar con el tronco y las raíces. Si pensamos bien y reflexionamos bien todo lo que hacemos, estamos construyendo un tronco sólido, nutriéndonos bien de las raíces. Y ahí, es ahí donde hay que dedicar el esfuerzo, claro. ¿no? Y luego ya brotan las ramas y alguna va mal, la cortas, alguna cae, alguna se pudre, otra florece. Pero a veces dedicamos mucho tiempo solo a la acción y a la superficialidad y Sí. poco a la profundidad. Y creo que desde abajo hay que construir esto para poder vivir la acción a tope, ¿no? Muy bien al ver que, como yo digo, no navegas con el piloto automático, sino que piensas, reflexionas y le pones conciencia, ¿no? A la vida, que es una cosa que parece muy simple, pero tener perspectiva y conciencia de dónde estamos y dónde vamos es una de las claves, ¿no? Vale, Intento. Albert, si viajáramos a tus orígenes, a tu querido pueblo de San Juan de las Abadesas, en el Pirineo catalán, que siempre te gusta, ¿no? Nombrar en tus conferencias tu pueblo, ¿no? Donde pasaste tu infancia, tu juventud. ¿Qué veríamos? ¿Qué hacía aquel niño para que años después acabara cruzando desiertos, escalando montañas, retos larguísimos a pie o en bici, o llegando al Polo Sur? Veríamos a un niño muy movido que jugaba mucho y casi siempre en la naturaleza, siempre porque era el entorno natural. Tenía la suerte de no tener semáforos delante de casa, ¿no? Ni otros edificios en este sentido. Pero también veríamos a un niño que, que todos el lunes hablaban de los payasos de la tele que habían visto y yo no los había visto, ¿no? Porque yo estaba jugando, aunque fuese solo. No, Ah, sí. no me gustaba ser espectador. Y estaba siempre, pues, siendo el protagonista, aunque fuese de una pelea de indios y americanos, aunque ahora no me gusta mucho, pero jugaba eso, y solo a veces, ¿no? O solo, o con amigos, pero si ellos ¿Practicabas iban a ver la deportes tele, yo como me iba a fútbol o jugar. básquet o así? ¿Deportes Ah, más bueno, sí, convencionales? sí, luego, sí, jugué, hice todos en el pueblo lo bueno es que lo que se hacía, hacías, ¿no? Y estuve en todo, en todas las asociaciones de tal, en fútbol, en básquet, en todo, pero tendía a aburrirme rápido en todos aquellos. Esto es una conclusión que luego lo he reflexionado con el tiempo. Aburrirme rápido con todos aquellos deportes que tenían una línea de límite. Sí, Y no tenía por qué, pero, o sea, porque, no sé, todo el mundo paraba en el juego cuando la pelota iba fuera, sí. fuera de lo que sea. Y yo quería ir fuera. O sea, y además todos se cabreaban y discutían mucho y todo. Y a mí y siempre me iba uniendo, pues cuando empezaban las excursiones, las marchas en la montaña, luego Claro, las carreras en la montaña, las escaladas, la tal, tal. Y me fui uniendo más a la unión excursionista, al club sí, excursionista, y fui evolucionando más hacia estas modalidades. En montaña y luego en motociclismo, sí, curiosamente. O sea, mis orígenes están en la moto, todoterreno, trial y luego enduro y sí. montaña. Y esto fue mi dinámica ya no en mi niñez, sino en mi juventud, Juventud. a partir de los 10 12 años. Y por esto evolucioné hacia Dakars y alpinismo, Sí. etcétera. Albert, hay una frase tuya que me encanta y que intento aplicar también al kayak, que dices, menos cronómetro y más brújula, ¿no? ¿Qué significa realmente? ¿Crees que hoy vivimos demasiado obsesionados con el rendimiento y poco con el rumbo? Sí, mira, fíjate, esto una parte de mi logo, como siempre icono es una brújula. Para Brújula. mí es como un tótem la brújula, ¿no? Significa muchas cosas, aparte de que es muy bonita como brújula para seleccionar el rumbo, ¿no? Sí. De De hecho, los mira, marineros de el antaño. logo de Navegantes en Kayak Online también, ¿eh? Ah, mira, es Una verdad, rosa de los vientos, norte, sur, total. este.
Sí, es verdad, es verdad. Pues, y para mí se ha convertido como un tótem porque filosóficamente y metafóricamente entiendo que en nuestra sociedad somos muy buenos con el cronómetro. O sea, lo traslado. Cronómetro significa tener herramientas, ahora ChatGPT, IA, títulos universitarios. En esto somos muy buenos, ¿no? Pero en cambio nos hemos olvidado de usar la brújula, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, la tecnología lo sustituye todo, los títulos universitarios, las capacidades, la soberbia humana de control de la naturaleza y también de nuestras vidas, ¿no? En cambio, la brújula significa pensar qué quieres hacer, cómo quieres ir, buscar tu rumbo es esto, ¿no? ¿Para qué quieres ir hacia allí? ¿Con qué valores? ¿Con qué límites? ¿Con qué impacto? Y esto es al final lo importante. Nos hemos olvidado. Y luego a la realidad vamos que todo el mundo va siguiendo flechas y muy rápido y buscando hitos, conquistando metas, lo que sea, pero no sabe hacia dónde, ni para qué, ni por qué. Y no pensamos eso, no pensamos, Bueno, vamos y por en el inercia. deporte de naturaleza lo vemos mucho, ¿no? ¿Cuántas Y aparte, competiciones, carreras hay y qué pocos sí. aventureros o gente que hace proyectos en solitario o retos, ¿no? Sí, y yo con todo el respeto para todos, cada uno disfruta con lo que sea, pero está claro que una ultramaratón, por ejemplo, que a mí me encantan y he hecho muchas, ¿eh? En la montaña corriendo, no es una aventura, es una carrera dura, muy dura, que yo quizás no la acabe, ¿eh? O un Ironman o lo que sea. Estos son retos muy exigentes, pero no son aventuras, porque ahí sigues una flecha y ya está, solo te dedicas a tu... En cambio, cuando decides hacer una travesía a pie, en kayak, en esquí, en lo que sea, buscando tu rumbo, cómo hacerlo, con qué riesgos, con qué compromiso. Bueno, eso es otro tema muy distinto. Pero esto se aplica a la vida. Yo lo aplico más brújula y menos cronómetro, lo aplico un poco a la vida en general, pero a la aventura en concreto. Muy bien. Albert, has subido las 7 cumbres del mundo. Has cruzado la Antártida. Has participado en múltiples Dakars, grandes carreras, travesías. Ya sé que es difícil, ¿eh? Pero ¿cuál fue la expedición más dura físicamente? Físicamente. Mm, fís- Físicamente, ostras, yo de las cosas que más he sufrido, aunque no lo parezca, es el Dakar en moto, ¿eh? Así, Aunque ¿eh? no, el Dakar en moto, sí, porque Qué aparte del curioso. riesgo Las pruebas que físico, has hecho a motor parecerían que físicamente fueran no tan sí, duras. no, he sufrido mucho, ¿eh? Porque lo otro te regulas tú, pero la en moto, y antes estaba muy vinculado al mundo motor, me fui apartando también por evolución en sostenibilidad, ahora no viene al caso y tal. Sí. Ahora no hago nada en motor, por lo que sea, nunca, no sea motor eléctrico como mucho, pero esto fue muy duro. Pero bueno, al final, expediciones duras, físicamente exigentes. Lógicamente, subir al Everest o el McKinley o Denali en Alaska, En para Alaska. mí son retos muy exigentes. Las expediciones polares también, he cruzado la Antártida en solitario, pero he hecho 15 expediciones polares, ¿eh? O sea, en total, o sea, que a veces que tengo experiencia en expediciones polares, pero son como más constantes, es un rendimiento más constante. Si te gusta la soledad, la monotonía en este sentido, porque mentalmente son muy Sí. monótonas, pues son exigentes de condiciones, frío, Sí. incomodidad, pero físicamente se pueden gestionar mejor, ¿no? ¿Y de montañas, cuál dirías que ha sido la más dura? ¿El Everest porque es la más alta o el Sí, McKinley por condiciones? bueno, y por exigente. Y el McKinley por condiciones que encontramos, ¿no? Porque son montañas de mucho compromiso, aunque el Everest parece muy menospreciado ahora, ¿no? Sí, Pero el Everest, si lo haces mínimamente a nivel alpinístico, no a nivel comercial, pues es sí. muy exigente, ¿no? Si te comprometes en no usar oxígeno como mínimo hasta los 8.000 metros, hacerlo dentro de una ventana de tiempo que te permita no hacer colas, porque yo siempre digo, en el Everest no hay colas, no es verdad que hayan colas, no es verdad, ¿no? Ah, no, estas imágenes que vemos ahora de alpinistas haciendo colas, ¿por qué? No. Esto es muy importante, ¿eh? O A sea, en ver, la explícame. vida, ahora no viene al caso porque tenemos que hablar de kayak, pero en la vida todo depende de la mentalidad con la que vayas, porque la realidad no existe, existe la mentalidad con que interpretas la realidad La y percepción, con ¿no? que la defines, decides y creas una nueva realidad. Yo soy montañero, soy bastante montañero, muy montañero, soy aventurero, soy auténtico, intento buscar cosas auténticas, experiencias auténticas y lo último que quiero es ir a una montaña y hacer cola.
claro, Que no me entre en la cabeza, es que yo no quiero, yo no voy a una montaña para poner la crucecita de que claro. la he hecho, la voy para vivirla, porque me apasiona. Ujú. No concibo ir a una montaña, sea el Everest o cualquiera, y hacer cola, ¿no? Y el Everest es muy fácil, porque no hay cola, solo hay colas 5 días al año. Vale, 5. Que es cuando entra el monzón, viene un anticiclón casi garantizado de 5 o 6 días, y vale, todas las expediciones, sobre todo comerciales, y todo el mundo espera esa ventana. vale. Y en ese momento hay cola, ya lo sabes. Pero si tú no quieres hacer cola, no vas esos 5 días. Vas, como nosotros lo hicimos, fuimos unos 15 días antes, y estábamos en una montaña, pues había otros alpinistas, no estábamos solos, hicimos cumbre ese día de 25 personas quizás, o 20, que es normal en una Sí, montaña así, en temporada buena, y ya está. Lo único que necesitas es una ventana más corta, un poco más de compromiso, un poco más de riesgo, un poco más de preparación y un poco más de planificación, pero vives la montaña. O sea, si haces colas es porque quieres, porque vas vale, a la masificación, claro. ¿no? Con lo cual, claro, si la haces así y además un compromiso básico para mí en el Everest es que yo lo hice con doping, oxígeno, hay que admitirlo siempre y tal, pero en 8.000 metros, que es muy importante porque hay muchos alpinistas de fama internacional que no han conseguido el Everest sin oxígeno porque es muy alto, tiene esa manía, ¿no? Pero en cambio, tampoco esto significa que tengas que coger oxígeno a los 7.000 metros, porque si no es capaz de subir el Aconcagua Ya sin con agua. oxígeno, que es el equivalente, ¿cómo Sí, vas a escalar el Everest, no? Hay claro. que respetar los entornos Oye, de una Albert, ¿y la montaña. más peligrosa de aventura? No la más dura físicamente, donde te has jugado más la vida, dirías. La más al límite. Bueno, todas tienen lo suyo, ¿eh? Porque en el Everest me despedí literalmente, en la Antártida hubo un día concretamente que realmente pensaba que no llegaba a la noche. Depende de Wow, lo que te vayas encontrando, claro, porque depende, ¿no? claro. Yo diría quizás la de la Antártida por aislamiento y porque el riesgo no era muy alto, pero era constante durante un mes y medio, constante. Ahí cualquier pequeño detalle te enviaba al carajo, ¿no? Y Y, bueno, ahora voy a hacer una que me hace mucho respeto, luego la comentaremos, ¿no? No, sí. yo siempre digo, o sea, al final la montaña, si hablamos de montaña, ¿eh? Pero en cualquier ámbito, la montaña más peligrosa, más peligrosa, más peligrosa de todos es la que vas a hacer hoy, ¿eh? Ujú. Porque tienes por mucho experiencia que tengas, por mucho conocimiento, tienes que ser humilde, maximizar la prudencia, respetarla mucho y... No, y Albert, te digo una cosa, a mí muchas veces me preguntan, oye, Ray, de tus aventuras en kayak, ¿cuál momento te jugaste la vida? ¿Cuál no sé qué? Y te diría que los sustos más grandes que he tenido en kayak, en el mar, han sido aquí en casa, ¿eh? En el Sí, Cap de Creus, a veces guiando con clientes, sí. a veces yo solo cuando tenía menos experiencia, más confiado, ¿no? A veces la confianza hace mucho, ¿no? Te ¿Cuánta gente se ha relaja y muerto aquí pones tanta En el atención. Pirineo, ¿no? En el Pirineo, por ejemplo, Ujú. Sí, sí, etcétera, sí. ¿no? No, no, y muchas veces estás en situaciones de máximo riesgo, pero como son naturales, las estás gestionando, pero una desgracia te puede venir en cualquier momento, ¿eh? O sea, pero bueno, no desgraciadamente, no es desgraciadamente, pero tenemos que ser conscientes que estas cosas que hacemos tienen un nivel un poco más alto, ¿no? Y en todo, yo hago mucha bici, sabes que hago mucha bici, Sí, y el accidente más gordo que he tenido en bici ha sido en bici de carretera al lado de casa, ¿eh? O sí, sí, sea, sí, por ejemplo. una tontería, pero Claro. casi me mato literalmente. Pero no tiene tanto riesgo, ¿no? En cambio, cualquier otra cosa aumenta mucho las posibilidades. Oye, y una idea que te he escuchado defender varias veces en redes sociales y que comparto plenamente es que toda expedición tiene un impacto, ¿no? Un impacto ecológico, pero que el objetivo de tus aventuras es que el corazón del viaje sea lo más sostenible posible, ¿no? Pues avanzar a pie, en kayak, en bicicleta, con esquís. ¿Podrías explicar un poco esta filosofía y por qué crees que es importante diferenciar el impacto inevitable de un viaje y de la manera que decimos explorar el viaje en el core, ¿no? En el centro. Sí, pues esto es una reflexión que he ido desarrollando a lo largo de mi trayectoria, pero que culminó, más o menos la situó en el Everest, ¿no? En el Everest. Porque yo cuando estaba escalando la montaña más alta de cada continente, también en ese momento estaba compitiendo en el Dakar. Y además, pues tenía ciertos sponsors, tenía un apoyo, porque siempre me inventaba historias, luego lo haremos así, me inventaba historias para crear valor, para poder vender los proyectos y lo conseguía. Y bueno, era una vida de montaña y de motor, ¿no? Pero cada vez me crujía más el mundo del Dakar.
por el tema de la erosión, por el tema de los combustibles fósiles, por el tema de que ahí vale todo, ¿no? O sea, si lo puedes pagar, vale todo. Es una mentalidad muy, podríamos llamar muy capitalista, no me gusta esta palabra, pero muy poco respetuosa con el entorno, muy soberbia. Claro. Esta es mejor, muy soberbia. Yo puedo, lo hago, ¿no? Lo hago. Y escalando la montaña más alta del continente me fui impactando a mí mismo en esta conexión con el entorno de que la naturaleza no está solo para utilizarla para ti, está para utilizarla con respeto y el máximo compromiso posible. En el Everest me creó un shock importante porque tenía, cuando estaba en la cumbre del Everest, literalmente, no simbólicamente, literalmente tenía todo lo que era planeta Tierra debajo de mis pies. Ahí Mm, lo tenía. sí, sí. Fue como un ataque de responsabilidad brutal. Digo, nunca más me relacionaré con esto sin responsabilizarme de mi impacto en esto, ¿no? Qué Fue bonito. un principio que ahí lo sellé a sangre, ¿no? Sí, Con sí. esa montaña que era la cumbre del mundo. Y luego ahí tuve que tomar muchas decisiones pequeñas y grandes, ¿no? Que me han cambiado mucho la vida, pero una de ellas es que nunca más, me comprometí que nunca más haría aventuras en el que la actividad básica tuviese un impacto negativo, ¿no? Tuve que dejar el Dakar por esto, que fue muy duro, ¿eh? Porque me apasionaba, tenía amigos, tenía sponsors, y volví una vez para hacerlo con el primer coche 100% eléctrico, para buscar un impacto más positivo que negativo, Sí. etcétera. Pero, y luego siempre, o sea, yo solo hago aventuras con actividades que sean como mínimo neutras o puedan aportar un impacto positivo. Nunca es positivo, pero sí puedes que globalmente sea positivo. Pero claro, luego tienes que ser consciente que utilizamos aviones, utilizamos herramientas, vestuarios, equipamiento, todo tiene un impacto. Somos, bueno, negativos de partida, por esto hay que compensarlo con la parte positiva. Claro, pero este es un dilema que tenemos muchos viajeros, que tenemos conciencia ecológica, ¿no? Que, ostras, voy a coger un avión para viajar, qué egoísta, ¿no? Me siento a veces, pero Mm, al menos que el 90% del viaje que estás allí, oye, pues impacto cero, camina, ves en bici, intenta no coger transportes que dejan una huella, participa del comercio local, ¿no? La gente deja tu dinero en la gente de allí, no en grandes compañías o grandes hoteles, ¿no? Y eso creo que es una reflexión importante, que podemos viajar por el mundo, aunque haya una huella, pero intenta que al menos el gran porcentaje del viaje sea claro. casi esa filosofía de leave no trace, ¿no? No dejes huella, ¿no? Sí, la sostenibilidad empieza, la sostenibilidad en cualquier, tanto empresarialmente como a nivel de aventureros, como personalmente, empieza por reconocer lo que no haces bien. Porque esto cuando ves una empresa, una persona que dice, nosotros hacemos este impacto positivo, esto ya están escondiendo cosas, ¿no? O sea, lo mejor es que dice, yo hago esto mal, Ujú. hago esto mal, pero forma parte de mi core business o de mi centro de actividad y no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Pero voy a trabajar sobre esto para minimizarlo y compensarlo y maximizar la parte positiva. Y esto, los que hacemos aventuras, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque hay una parte que hacemos mal, que no podemos dejar de hacerla. Pero se pueden hacer muchas cosas. A veces digo, por ejemplo, no sé, Greenpeace utiliza un barco diésel para ir al Ártico a defender el cambio climático y el oso polar, simplificándolo. Su aportación es más positiva que negativa, Claro. aunque es una cosa contaminante. Luego podemos trabajarlo en este sentido, ¿no? Que globalmente se habla mucho de agricultura regenerativa, turismo regenerativo. A mí me gusta hablar de aventura regenerativa, ¿no? Ujú. Que sirvan
para conectar con las autenticidades de las comunidades locales, los entornos, la concienciación, el impacto positivo y de valor. No es lo mismo ir de turismo en un avión a un sitio que en un entorno donde la urbanización ha destrozado todo y tú eres uno más que gasta aire acondicionado, que ir a un sitio donde dices, ostras, respeto esto, me adapto a esto, entiendo esto. O sea, sin promover la masificación, es intentar ayudar a regenerar los territorios, tanto a nivel ecosistémico como a nivel social. Muy bien. Aunque la mayoría de la gente te conoce por la montaña o por los desiertos o por zonas polares, también has vivido grandes aventuras en el agua. ¿Cómo alguien que no viene del mundo del kayak, qué potencial le ve al kayak? ¿Qué tiene este deporte de especial que te atrae? Bueno, grandes, primero, hago matices a lo que has dicho, ¿eh? Sí, claro. Grandes aventuras no, aventuritas, ¿eh? Aventuritas, porque tampoco son grandes, ¿eh? Eso hay que reconocer. Pero bueno, son Ahora significativas. hablaremos de ellas. O, Pero o voy, o- a grandes vistas, ¿qué dirías del kayak? ¿Qué te atrae? bueno, para mí el kayak, que tampoco he entrado ahora, ¿eh? Yo el otro día te lo decía, Sí, hace 40 años que hago kayak, pero no me lo he tomado nunca como una prioridad, siempre ha sido como un tema lúdico. He hecho claro. mucho, pero no he aprendido bien las técnicas, he desaprovechado mucho tiempo, me arrepiento mucho, porque podría ser un máster por los años que hago, pero siempre lo he hecho como más a más, ¿no? Sí. Tal. Me estoy centrando un poco más ahora, ¿no? Ahora, y luego te diré por qué, ¿eh? No, pero el kayak me aporta, hay pocas actividades que te conecten tan puramente con la naturaleza. Pocas. O sea, la expedición polar para mí es una, porque te permite aislarte, estar tú y la naturaleza solo. La montaña también, pero la montaña ya estás más siempre, el campo base, tal, no sé qué, no te aíslas tanto. Y cada cosa que he hecho en kayak, cosas pequeñas como la vuelta a Menorca, la vuelta a Ibiza que hice recientemente, estás conectado con una vida natural, en una playa, y esto hay pocas cosas. Puedes ser autónomo, Mm. autónomo, ¿no? Tú y te aíslas, no tienes que depender de nadie para dormir. Y La esto, vida nómada, ¿no? De cambiar además de... tocas, es que tocas, ¿no? El agua estás conectado de una manera profunda, intensa, y es emocionante, o sea, y realmente es algo que he hecho mucho, no he hecho como proyecto, sino como un tema lúdico, y cada vez siento que tengo que incorporarlo más en mis proyectos de aventura y de futuro, porque y además de una manera, yo la montaña la tengo bastante tocada, ¿no? El tema polar los tengo bastante tocados, pero el tema del mar, claro, no, yo no sé navegar a vela. Algún día quizás sabré, no lo sé, porque siempre, como decía antes Pablo, aquí hablábamos, siempre puedes aprender cosas, ¿no? Y tener ilusiones, pero el kayak me permite deporte, que me gusta el deporte como medio, Sí, exigencia, deporte, preparación física, cuidarse, conexión con la naturaleza y es un medio para mí fantástico. Y le veo mucho, mucho recorrido. claro. Oye, descendiste el río Ebro desde su nacimiento hasta el Mediterráneo, también el Támesis, desde el corazón de Inglaterra hasta el Atlántico. Cómo fueron estas dos aventuras? ¿Y qué recuerdas de cada una y qué diferencias encontraste entre ellas? Sí, a mí el kayak de mar para mí es el todo, ¿no? El todo porque es esta conexión con la naturaleza. Pero el kayak de río Sí. navegable, ¿eh? No de río, Calle de no travesía en de, río. sí, en río, no de aguas bravas, que me gustaría y envidio mucho, me gustaría, pero ahí sí que veo que ya es casi inalcanzable tener un nivel alto de aguas bravas, ¿eh? Lo veo muy difícil porque ya es muy peligroso para los expertos, ¿eh? Súper expertos, imagínate para tal, ¿no? Pero descender un río grande como el Ebro, por ejemplo, es apasionante. 950 kilómetros, siete Wow. comunidades autónomas, ver la sociedad desde el río, ves el mundo que conoces en teoría, desde el río es un cambio de perspectiva total, aparte de que es muy divertido porque tiene muchos obstáculos, ¿eh? Un río como el Ebro, la parte fácil desde Logroño hasta el mar, podríamos decir fácil, que es muy navegar y no hay dificultad técnica, pero Sí, está lleno de peligros, ¿eh? sí. Azudes, presas, tienes que ir Hay con corriente, hay cuidado. más corriente de la gente se piensa. Sí, 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 ¿no? Y hay trampas y hay sorpresas y es duro, ¿eh? Es duro. Pero la parte más difícil del nacimiento desde Reynosa hasta Logroño, cuidado, y es de las cosas, mira, peligrosas que he hecho en mi vida. Peligrosas, ¿eh? Porque hay una parte que es navegable y hay aguas rápidas y hay rápidos y deportivamente se hace, pero hay una gran parte, pero como unos 100 kilómetros o 120 kilómetros, que no se navega nunca.
que no van ni pescadores, que está No, no, ahí ¿eh? todo perdido y ahí baja el agua a saco y ahí está lleno de árboles ¿En qué que zona? nadie ¿En qué sabe decir comunidad? cómo estará, ¿eh? ¿En qué comunidad es eso? Esto es la parte de, como digo bien, de Cantabria y Rioja ya. Y Vale. Rioja, hasta el Cañón del Ebro, hasta el Cañón del Ebro y hasta Logroño, sí. Qué Y, y ahí cuidado, cuidado, es muy delicado, pero pero ahí se necesita mucho nivel técnico. Yo fui con un nivel técnico justo, me preparó Kim Fontané, que lo sí, conocéis bien, sí. fue mi coach de Río de preparación en esto, tenía el nivel suficiente para hacerlo, pero es brutal, o sea, es emocionante, adrenalina, preparación física, lo mismo, pero es un viaje por el río. 21 días tardamos, 21 21 días. días, Y lo hice wow. entero, no me salté ni un kilómetro a pie o en kayak, porque había kilómetros que tenías que arrastrar el Claro, kayak, pero mucho rato para sí, saltar una presa, etcétera, claro. etcétera. Y luego el Támesis es totalmente distinto, es muy aguas calmadas, totalmente calmada, Así, cero ¿eh? dificultad técnica, pero es Sí, precioso pasar recorres Inglaterra de oeste a este, por el medio del río, pasas por Oxford, sí, por Windsor, sí, sí, bueno, por el centro de Londres. claro. Cuidado con las mareas, ¿eh? 7 metros Sí, ¿eh? arriba, 7 metros abajo, 2 veces al día. Cuidado con las mareas, ¿eh? Que, bueno, o sea, es es una manera de vivir, es jugar. O sea, el niño aquel que de San Juan y tal, que jugaba y tal, pues continúa jugando. Al final la aventura es jugar, ¿no? Sí, 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 Jugar, sí. divertirte, montarte películas. Pero fue duro, ¿no? El Támesis, con viento en contra, etapas muy Sí, largas, monótono, ¿no? es muy calmado, pero tan calmado, porque el desnivel es muy poco, que tienes que estar paleando todo el rato, o sea, no te ayuda nunca el río casi. Y el viento suele venir mucho, sobre todo a partir del mediodía, suele venir mucho de este En contra. y casi te viene en contra. O sea, que es duro físicamente, aunque técnicamente no, pero físicamente sí. Y bueno, hay que hacerlo. No es una gran aventura, pero es muy, muy interesante. Me Y el gustaría verano, también, o sea, el bien. kayak me gustaría evolucionarlo en expediciones de mar, pero también en viajes de río. Sí, sí. Porque, Bueno, aquí somos una comunidad de navegantes en kayak de travesía, ¿no? Yo siempre digo, porque puedes navegar por mar, por océano, que es otro ecosistema muy diferente, por ríos, por lagos, por pantanos, o sea, al final es el mismo deporte o herramienta, pero en ecosistemas muy diferentes y cada uno pues tiene sus pros y sus contras, y eso es lo bonito, ¿no? Del kayak. total, total, total. Albert, el verano pasado, si no me equivoco, realizaste una expedición muy original por Groenlandia, que es nuestra meca como kayakista, pero esta vez utilizando bicicletas de mar, unas bicicletas capaces de flotar y navegar por el agua, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo nació esa idea, cómo fue la experiencia y qué aprendizajes te llevaste de una aventura tan diferente. Bueno, primero hacía tiempo que tenía muchas ganas de ir a Groenlandia y mi manera de ir a los sitios es buscarme alguna excusa, ¿no? Alguna excusa que es alguna, porque no me gusta, a mí no me gusta viajar, ¿no? Viajar no me gusta por viajar, ir a ver cosas y tal, ¿no? Ir a ver esto, a ver lo otro y tal, me gusta ir a experimentar, ¿no? Y Mm, luego, estaba pensando en hacer una expedición en kayak o un viaje en kayak, llámalo como quieras, pero luego me salió la oportunidad a través de David Espallargas, un amigo mm. que me sueña cosas y tal, que Sí. había hecho cosas en bici, en unas bicis de agua con dos patines, que es Sí, los importante. patines como inflables, ¿no? Sí, patines como inflables muy duros, ¿no? Sí. De Como un un paddle plástico. surf, como un paddle, ¿no? Casi. Sí, exacto, tipo paddle surf, ¿no? Muy resistentes. Y él había hecho la travesía desde Denia hasta Ibiza y ya lo conocía y había hecho y luego me propuso esto, la marca que se llama Schindler Bikes americana nos apoyó, que son bicis como muy lúdicas, ¿eh? Para entretenerse porque es fácil, no caes ni nada, pero son ideales para llevar peso, ¿no? Y navegar, son muy buenas para Lleváis navegar. bolsas estancas, ¿no? Encima, con Sí, todo el exacto. material de tiendas, Eran buenas para comida. montar una expedición, aunque no estaban pensadas para esto, ¿no? Por ejemplo, están estas otras bicis, ¿cómo se llaman? Red Sharp o Red Shark que hacen por aquí la Costa Brava, Sí, ¿no? sí, Que sí. estas no sirven para hacer aventuras de tal, ¿no? O sea, porque no pueden, no son, o sea, en mar bueno y tal sí, pero en mar malo y sobre todo si tienes que poner peso y tal, claro, son una especie de paddle surf grande que luego no serían suficientemente estables en condiciones complicadas. Y nada, y estuvimos planificando esto porque
para hacer una aventura tipo la de Groenlandia se necesita el tiempo, la técnica y la pasta, ¿no? Y la pasta. Y luego, para buscar la pasta tienes que buscar excusas también originales, innovadoras. Y ahí pudimos tener patrocinios Mm. gracias a hacer una cosa un poco inédita, original, y hacer un documental que se llama Lives Ice. Se ha estrenado oficiosamente, pero en octubre se estrenará oficialmente en Madrid y estará en una plataforma y tal, muy chulo. Yo he tenido la También suerte de verlo y la verdad es que me encantó porque, bueno, sois cuatro amigos que conozco y esta experiencia tan original de en bici de mar, porque, sí. oye, con viento y con olas, ¿eso qué tal? Bien, hombre, luego es más fácil gestionar un kayak que eso. O sea, el kayak es más fácil caerse, todo, esto es mucho más estable, pero con ciertos corrientes, vientos y tal, esto Sí, al pero final tiene la oleaje hélice de grande, grande, propulsión. grande, eso, ciento de gravedad muy grande, te caerías al No, agua, con oleaje de verdad, digo. sí, de todas maneras es muy estable, es tremendamente estable, ¿eh? O sea, puede aguantar olas o sea, bastante grandes. Pasa que luego no te permitiría avanzar, porque claro, lo dominas solo con una hélice, ¿no? Pequeña. Claro, te faltaría potencia, ¿no? Sí. En un kayak al final Y tiene con menos mucho estabilidad. viento en contra, hay mucha Bueno, superficie fuera del agua, ¿eh? sí, mucha superficie, sí. No es ideal para hacer grandes travesías. Claro. Groenlandia al final vas por dentro de grandes fiordos, Sí, evitábamos el mar abierto, sí, pero sí que y evitábamos, bueno, estudiábamos siempre el tiempo. Cuando cruzábamos un canal grande, evitábamos siempre las horas de viento, lo estudiábamos mucho, las mareas. exacto. Bueno, tiene su cosa. No es, para mí no es para nada un sustituto de tal, pero bueno. Era interesante, una manera interesante de viajar. Fue muy, muy, muy exótico, pero a la vez muy divertido e interesante. Sí, sí. Y Albert, gran parte de tu trabajo actualmente, más allá de tus aventuras, son como conferenciante, ¿no? Que giras siempre alrededor de temas como liderazgo, la sostenibilidad, el compromiso. ¿Qué relación crees que existe entre liderar una expedición, una aventura, y liderar un equipo o una empresa? Bueno, total, total, porque al final, claro, o sea, yo al final, yo conozco mucho el mundo empresarial porque he trabajado en él, me he formado y todo, y, y he podido llegar a ser comunicador, divulgador y un conferenciante bastante reconocido por todas las agencias y todo. ¿Por qué? Porque lo hago desde la metáfora de la aventura, ¿no? Que es mi hecho diferencial, porque hay gente que sabe mucho más que yo de liderazgo, pero hay tanta gente que sabe que no se diferencia. En cambio, yo lo llevo a este concepto. Y hay muchas similitudes, porque al final una aventura y una empresa requieren un business plan, un plan integral, Muy ¿no? bien. Un plan integral, o sea, mirar el proyecto en global. No es solo ejecutar esto. Esto es el trabajo de un ejecutivo. Un ejecutivo ejecuta, hace contabilidad o Mm. hace un tema, yo qué sé, técnico o hace informática. Esto, pero liderar es una visión global. Siempre requiere una visión de business plan, le llamo yo, que requiere, o sea, cuál es el objetivo, cómo lo creamos, cómo lo vendemos, cómo lo pasamos al equipo, cómo el equipo lo integra, cómo entiende el equipo que hay que hacer esto, cómo lo ejecutamos, cómo gestionamos los riesgos, cómo gestionamos los cambios constantes. Son unos temas recurrentes en mis conferencias, cómo liderar el cambio. Esto es lo más difícil a nivel personal, pero imagínate a nivel de equipo. Es muy complicado y bueno, tiene unas similitudes brutales. El mundo de la aventura realmente es una metáfora mucho más completa hacia los equipos y hacia las organizaciones que el mundo del deporte. Lo que pasa es que venimos de una ciudad con cultura de deporte y nos impresiona mucho, sobre todo porque si hablas ahora del mundial, pues cualquier ejemplo te Sí. sirve porque la gente lo ha visto y El la deporte en remontada de general, Argentina delante el de deporte. tal, de Egipto, de ayer, no sé qué, pam. Vale, ya lo entiendes, porque tenemos esta mentalidad muy machacada por el mundo del deporte, pero es muy incompleta la metáfora. En cambio, el mundo de la aventura es mucho más completa, mucho más global, ¿no? Porque incluye compromiso de verdad, riesgo de verdad, Salir de cambio la de zona de verdad. confort, ¿no? Ponerte a prueba de verdad, tus miedos, Sí, ¿no? total, total. Estar en equipos que no conoces, ¿no? Porque a veces en la aventura, ojalá pudieras ir siempre con el equipo que conoces, tus amigos, pero es aventura, no es deporte, ¿no? Con lo cual tienes que irte a cruzar la Antártida y claro, y no encuentras ningún compañero de los que normalmente haces cosas de una semana, Sí, ¿no? sí, Porque te sí, vas sí. 2 meses y tienes que estar trabajando 2 años para hacer ese proyecto. ¿Quién se compromete 2 años en hacer un proyecto y en buscar el dinero, buscar la logística, buscar... No, no, la gente no. Deporte es fácil.
en este sentido, ¿no? Al nivel que quieras, ¿eh? Si tienes que ganar una maratón es más difícil. Si tienes que solo participar, es tu reto contra ti mismo, estos rollos. Pero hacer grandes proyectos de aventura es complicado, es Claro. Son complicado. proyectos de vida, ¿no? Realmente. Buah, sí, 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 sí. Y ahora mismo estoy con un proyecto relacionado con la bici, no viene al caso y tal, Sí, que me han hecho una entrevista esta mañana y dice, bueno, el proyecto de este año más gordo y tal. Digo, no, de este año no, de esta década, no te olvides, de esta década, es un proyecto de década. ¿De década? Sí, de década, porque las cosas menospreciamos mucho el largo plazo y sobrevaloramos mucho el corto plazo. Pensamos somos claro. capaces a corto plazo de hacer grandes cosas y luego nos frustramos, pero en cambio en el largo plazo podemos hacer cosas increíbles Sí, en la sí. vida, pero hay que tener paciencia, evolución. Yo cuando dije, voy a ir al Everest, y hacía montaña, ya sabía de montaña, ya tenía mucha experiencia, voy a ir al Everest. ¿Cuándo? ¿El año que viene? No, dentro de 10 años. Dentro de 10 años, vas a ir al Everest, no me cuentes. Sí, dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque antes quiero hacer esto, todo, Claro, tal, tal. claro. Hice el proyecto Seven Summit y al final fui al Everest. Es una evolución, pero como estamos en sociedad de inmediatez, pero y ahora tengo un proyecto de 10 años. No, no, Sí, sí, hay que sí. comprometerse. Sí, sí. Oye, Albert, y hablando de proyectos, este verano, dentro de una semana, casi casi, vamos a compartir una aventura que me hace mucha ilusión anunciar en primicia en este podcast. Y es que vamos a recorrer en kayak, tú, Albert, y un servidor, tres islas del archipiélago de Lofoten, en el norte de Noruega, casi dentro del Círculo Polar Ártico. Es un lugar donde el mar se mezcla con las montañas que nacen directamente del océano, playas de arena blanca, fiordos, pequeños pueblos pescadores así nórdicos y la posibilidad de ver fauna marina, ¿no? Como orcas, ballenas, aves marinas. Nuestra idea, al ver como plan A, es circunnavegar estas tres islas, Mosquenosoya, Flaskedoya y Vestavagoya, estos nombres en noruego que son casi impronunciables, que son tres de las islas más espectaculares del archipiélago de las Lofoten. Calculamos que serán unos 13 días de navegación aproximadamente, más de 350 kilómetros en autonomía, con dos kayaks individuales y siempre condicionados por la meteorología, que en Lofoten, según me han dicho, puede ser cambiante en cuestión de minutos, ¿no? Y también vamos con mucha humildad, ¿no, Albert? Porque tú mismo reconoces que tienes bastante menos experiencia técnica en kayak que yo. Así que el reto será encontrar un equilibrio entre la ambición, ¿no? Nuestros objetivos, pero también el sentido común, ¿no? Porque al final una buena expedición no es la que cumple el plan, sino la que tomas mejores decisiones en relación a nuestra seguridad y el respeto por el lugar, ¿no? Albert, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te propuse ir de expedición en kayak a Lofoten? ¿Y qué esperas encontrar allí? Bueno, lo primero que pensé, lo primero es que no pensé. Dije, sí, vamos. Que esto es un defecto que tengo genético, ya no sé, no me lo curo de ninguna manera. Sin pensar, y hay que pensar a veces, ¿no? Pero no, pensé, vamos. Porque además lo llevaba muy dentro, porque yo en Lofoten he estado varias veces en invierno, porque me gusta mucho la montaña, alpinismo y esquí de montaña, Esquí. y es uno de los lugares más inspiradores que he encontrado en el planeta. Y he estado en unos cuantos. Pero, y desde hace como ya 7 años me compré un libro de Lofoten en kayak, pero Mm, claro, ahí salían pequeñas excursiones en kayak. Luego sí. tú me propones una expedición. Y digo, bueno, yo quería hacer excursiones en kayak, y ahora vengo una expedición, ¿no? Me apasioné, estoy apasionado, nervioso, entusiasmado, pero también muy impresionado. Estoy muy impresionado. Y luego, lo segundo que pensé es que de agradecimiento, ¿no? Agradecer que para mí una persona como tú, que te sigo de hace mucho tiempo, porque aunque eres mucho más joven que yo, llevas mucha mili, ¿eh? Llevas mucha mili, llevas mucha mili en esto del kayak y te sigo hace mucho tiempo. Y es como poder ir con un referente en una actividad que te apasiona y te ilusiona, para mí es una gran oportunidad, ¿no? Compartir esto contigo como persona, ya lo sabes, pero también como experto en el mundo del kayak y bueno, y además me gusta porque yo tengo una trayectoria y me valoran en muchos ámbitos con cierto expertise, ¿no? Porque pues en algunos ámbitos tengo mucha experiencia y me gusta, ¿no? Me gusta conectar. Para mí el espíritu de la aventura también es el espíritu de la humildad, ¿no? De Muy verdad, bien, porque no puedes ser un aventurero y ser soberbio, muy bien. porque crees que lo tienes todo controlado, que tu experiencia manda, y tienes que estar siempre consciente
de lo vulnerable que eres. Es una máxima. Yo admiro a los aventureros de antaño, ¿no? Desde Sí, la época de los Magallanes, Colones, o los, no sé, Shackletons, sí, sí. Amundsens, etcétera, expediciones polares, etcétera, que tenían que ser muy humildes, porque la naturaleza les podía siempre. Ellos sabían Sí, que sí, sí. cualquier cosa del mar, de la meteo, les enviaba al otro barrio. Y hoy en día, como lo controlamos todo con la IA, la tecnología, los GPS, pensamos que estamos, y luego viene una ventada y nos morimos todos, un terremoto, o una tormenta undana en Valencia, lo que sea. ¿No? Sí, sí, sí. Pues esto está bien, ¿no? Y ahora voy de verdad, como si fuese la primera aventura que hago. Y Ujú. estoy nerviosísimo y voy a aprender mucho y A mí al espero ver no hacer errores. esta admiración, perdona, que decías hacia mí también es recíproca porque para mí ir con una persona que tiene tanta experiencia en el mundo de las aventuras como tú, bueno, para mí es un máster de la vida. Pero a la vez admiro tu humildad, ¿no? Porque sí, seamos sinceros, tienes mucho nivel menor técnico que yo, experiencia que yo, y que una persona ya senior como tú, afianzada, con un nombre en el mundo de la aventura, las conferencias, quiera ponerse a prueba en un reto así que serás vulnerable totalmente, ¿no? Que me dejes un poco, y te doy las gracias, un poco el permiso a que yo lidere un poco la logística de los mapas, el recorrido, las decisiones clave. Pues demuestra mucho de ti, ¿no, Albert? Porque eres 20 años mayor que yo, tienes mil No se vueltas nota, ¿eh? a la... No se nota, ¿eh? No se nota. No se nota, con esta gorra no se nota. Ahora sí. Y esa humildad demuestra mucho de ti, ¿no, Albert? Yo creo que podemos, bueno, yo podré aprender mucho de ti, de tus lecciones, porque en resiliencia nadie te gana, pero tú, Albert, humildemente creo que puedes aprender mucho para tus conferencias, ¿no? Porque te vas, como tú decías ahora, te vas a poner otra vez a la piel, no diré de un debutante, porque ya llevas años haciendo kayak, pero sí de una persona con poca experiencia en una aventura, ¿no? O sea, a veces hacer algo que no somos expertos, pues está bien, ¿no? Para otra vez ponernos a nuestro sitio, ¿no? Creo que puedes aprender cosas. Yo creo que es una de las claves de la vida en general, ¿eh? Antes lo comentábamos a micro cerrado con uno de los que está aquí, con Pablo, y tener ilusión no es solo ilusión por hacer cosas, también ilusión por aprender, por crecer, por descubrir nuevas dimensiones, no solo territoriales, ¿no? De un entorno nuevo, sino también de ti mismo, ¿no? De ti mismo. Y a mí me apasiona. Yo no. Y a veces hago la broma de mi ego. Ya lo llevé a lo más alto del mundo, oye, estate tranquilo, ¿no? Que no, que lo tenemos todo, nuestro ego y nos Sí. domina muchas veces demasiado. Pero no, intento no estar a su servicio, ¿no? Yo intento estar al servicio de la autenticidad de mi persona y de descubrir estos entornos de esta manera. Y para mí es una gran, gran oportunidad. Primero de estar en este entorno, que al final para mí la aventura, resumiendo, es un medio. ¿Eh? O sea, el deporte es un medio, siempre lo digo, el deporte es un medio. Deporte, el No es la kayak, la finalidad, no es bici, la la finalidad. escalada, es una herramienta que me permite un objetivo, que es hacer aventuras. Pero las aventuras están al servicio de un propósito, que es algo superior, que es conocer nuestro planeta, respetarlo, amarlo, divulgarlo, ¿no? Ostras, pues el kayak en este sentido me permite esto, vivir una aventura auténtica, porque esto es muy difícil de hacer. Vivir es lo que vamos a vivir esta experiencia. Todos los que estáis aquí sois amantes del kayak y sabéis por qué lo decimos. Lo que puedes vivir gracias al kayak en este sentido, en Lofoten concretamente en este caso, es algo único. Y si conseguimos que yo sueño con palear al lado de una orca Sí.
o de Ojalá, varias, ojalá. espero que sea palear y no hacer el esquimotaje o no autorrescatarme, que Como, también, porque si como te estás, salga el estás ahí esquimotaje subiendo entre al kayak, orcas, eso paleando y sea. piensas que tienes 3 orcas debajo, pues también pone un poco nervioso, ¿no? Sí, sí, Porque son muy sí. bonitas, pero tienen dientes. No, pobres, tiene muy mala fama, pero no hay ataques registrados en el mar abierto, o sea que hemos de estar tranquilos. Exacto, es verdad, es verdad. Porque exacto, exacto. Pero bueno, ojalá, quiero decir que vivir esta experiencia es única. Y además, yo de verdad que me arrepiento un poco de no haber optimizado mi vinculación con el kayak de hace tanto tiempo de una manera más técnica, más experta, que debería ser mucho más experto, pero tengo el conocimiento suficiente para estar. Y para mí esto también es un upgrading, ¿no? Porque nunca es tarde, de hecho, para empezar a aprender y a profundizar en las cosas. Y me gustaría en el futuro hacer proyectos de kayak, eh, porque me ha pasado en todo, Ray. Me ha pasado casi en todo, ¿eh? Yo hacía moto, en plan, ahí en mi pueblo y tal, y acabé haciendo 9 Dakars. Hacía montaña, que no sé qué, acabé haciendo una montaña más alta de cada continente. Hacía travesías en pulcas y todo esto pequeñas y acabé cruzando la Antártida y haciendo no sé qué. O sea, me pasa, me vengo arriba. Igual me pasa con el kayak también, porque tengo ideas, ¿eh? Y tengo ideas. Ahora tengo una década muy, muy Sí, ocupada sí, al tema sí. bici, pero quizás una próxima década, porque me está dando aquí que Sí, tengo sí, sí, sí. proyectos gordos en kayak, en Ya, kayak. ya, ya, Pero ya. bueno, soy muy joven y aún tengo muchas décadas para ir planificando, Bueno, porque, pues, pero seguro Albert, que nos vamos a Noruega el día 20, vamos a estar unos 14 días fuera, vamos a hacer mucha difusión por redes sociales, ¿no? Tanto desde tu Instagram, Albert Bosch, como el mío, Ray Puig, y bueno, vamos a comunicar y bueno, a la vuelta ya hablaremos también de cómo ha ido todo y lo vamos a compartir, ¿no? Porque lo bonito de estas aventuras es pues compartirlas. Oye, Albert, ya estamos en la parte final de mi parte, de la parte más de podcast. Te voy a hacer una ronda rápida de preguntas y te pido, por favor, Albert, ya sé que te cuesta mucho, respuestas de solo una palabra o una frase corta, ¿vale? no lo prometo, pero lo intento. Vale, muy bien. Venga, Albert Bosch, dime una montaña. El Taga, porque es la que he subido más veces y está en mi pueblo. Y al final la aventura también está cerca. El Pirineo catalán, ¿no? Mm. Una costa, isla o río para explorar en kayak. Mm, Lofoten, que es la Muy bien, siguiente. donde Para vamos mí este verano. Muy sí, bien. sí, sí. Además lo es todo ahora para mí en este sentido del kayak, sí. Un lugar que todavía sueñas explorar. Uno, ahí es imposible, imposible. No, todavía no, imposible. No te puedo responder con uno, no. Pero, bueno, por ejemplo, el año que viene espero cruzar toda Oceanía y Nueva Zelanda en bici dentro de Wow. este proyecto y sueño con hacerlo. Este año cruzo, el 20 de agosto empiezo la travesía de Europa, ¿eh? Sí, En bici, solo en bikepacking. sí, Pero sí. Europa es más fácil, pero cruzar Oceanía, ¡buah! Si algún miembro quiere preguntar al respecto sobre sus futuros proyectos, es que tienes tanta trayectoria, Albert, que si no se me va el podcast, ¿eh? Pero animo que después puedas compartir tus próximos proyectos, más allá de Lofoten. Oye, otra pregunta. ¿Eres más de mar o de montaña? Ay, aunque sea un pecado decirlo aquí, de montaña. Sí, De momento, de de momento. momento. ¿Eres más de disfrutar un amanecer o un atardecer? Yo diría más amanecer. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Bueno, porque es que es el momento que me pone todo. Cuando estás y te levantas y sales a hacer lo que sea, cualquier actividad y sale el sol, ahí todo tiene sentido. Lo otro es más romántico y es más guay y tal, pero hacer levantar el día es... buah. ¿Frío extremo o calor extremo? Siempre esta respuesta la tengo muy clara, ¿eh? Siempre lo contrario a lo que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si estás en frío extremo, deseas el calor extremo. Y si estás en calor, deseas el frío extremo. Claro, Pero Esta, la esta verdad es que entrevista es en tengo... julio, aquí en Cataluña, España, Ahora hace me apetece mucho ir terrible. a, Ahora, ahora frío, a ¿no? Lofoten con el saquito y tal, pero siempre deseas lo contrario de lo que estás. De todas maneras, la verdad es que he desarrollado, por experiencia, quizás por genética y tal, una tolerancia digamos, al termómetro pues un poco más amplia, ¿no? Porque no me adapto muy bien al calor extremo y al frío extremo. Sí, sí, sí. ¿Dormir en tienda o refugio, si puedes? En hotel, en hotel. Sí, sí, sí. O sea, si puedo.
lo mejor. No, pero en broma, entienda. Y si puedo en vivac, ¿eh? Sí, ¿eh? Y si puedo en vivac, o sea, cuanto más, sí, porque al final es el megalujo, ¿no? El megalujo. Sí, sí, sí. Un libro de Solo aventura. una anécdota muy rápida, ya que no hay Albert, te tiempo, he ya dicho no sé que no respuestas puedo. cortas, ¿eh? Pero bueno, va, te Sí, dejo. haciendo la vuelta en kayak a Menorca, como me seguían y había no sé qué, me invitaron a uno de los mejores hoteles que había en Menorca, en la playa y todo, y nos venía de paso. Y digo, ¡guau! Hace 6 días que no nos duchamos. Y cuando estábamos, dije que sí, cuando estábamos yendo hacia ahí, dijimos que habíamos tenido problemas, nos quedamos haciendo vivac en la playa. Porque ¿cómo Eso vamos me a ir a un pasó a mí hotel de en lujo? Groenlandia, en un lodge de estos de lujo. Sí, 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 sí. Exacto. Pregunta. ¿Eres un libro de aventuras que te haya marcado? Nansen, maestro de exploradores polares. ¡Guau! ¿Eh? Expedicionario polar, ¿no? Sí, ahí es brutal. Y además conoces la historia de toda Europa a principio del siglo XX, es muy interesante. Una persona famosa que te irías de expedición con él o ella y compartir largas charlas. Bueno, igual no es muy conocido, pero Ray Puig. Anda, va. Te he dicho No, famoso. de verdad, para mí es muy una persona famosa, al menos dentro del mundo del kayak, seguro. ¿Eh? Un poco. Y también, bueno, ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo es digo el de Girona? No, coño. Ay, es que ahora me suena. Uno de mis ídolos ya no me acuerdo el nombre. Ay, que es Oye, de Girona, además. una de las cosas que me gustará es compartir charlas contigo, Sí, Albert. sí, sí. No, no, no. Pregunta, Sí, un por favor. consejo corto de logística para cualquier amante de deporte y la aventura. Consejo Pero, corto de logística. lista. Tienes que hacer una lista y vivir sobre la lista. Checklist, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, Un- o sea, ahora mi pareja tiene celos, no de Ray, de la lista que he hecho con Ray para ir a Lejoten. Vivo sobre la lista todo el día, Sí, sí, ¿no? sí, La sí. lista, porque mentalmente tienes todo controlado, evitas errores, o sea, es Muy básico. bien. Una habilidad que todo aventurero debería desarrollar. Una habilidad. ah, bueno, mm, buah, ya tantas, ¿eh? Un aventurero. Bueno, yo creo que primero, o sea, aprender a gestionar el miedo, ¿no? Porque el miedo tienes siempre miedo, siempre, es imposible, pero no tienes que esconderlo ni ningunearlo, tienes que hacerlo parte de ti y que te sirva para potenciarlo, capacidades, maximizar la prudencia y que sea un aliado, no sea un enemigo y te Mira, bloquee. eso Antonio de la Rosa, que fue la persona que entrevistamos al episodio 1 de este podcast, nos habló de esto también, ¿eh? También. Otra, o un deporte de agua que te gustaría probar o mejorar. Bueno, clarísimamente el kayak, ¿no? Clarísimamente. Más a largo plazo, quizás la vela, ¿no? A Pero el ver, ¿eh? kayak seguro. Un estilo musical o grupo o cantante de banda sonora para una de tus aventuras. Uf. Ostras, no, no. No eres mucho de música, ¿no? Sí, 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 pero ¿Eh? no, tampoco no escucho nunca música haciendo aventura, Te gusta ¿no? O estar sea, conectado, ¿verdad? no porque me desconecta de todo lo demás, ¿no? Cuando estás en el campamento, quizás sí, ¿no? Pero nunca voy escuchando música. Tengo que escuchar la naturaleza y a mí mismo, porque te desconectas, si no. ¿Eh? Y Mapa físico o navegador GPS. mapa físico. Pasa es que, claro, al final hay que usar el GPS porque. Pero me encanta, a mí me encantaba cuando hacíamos las aventuras solo con la brújula y un mapa. ¡Buah! Pasa que, claro, al final lo supera el otro y vas con mucho traje y te olvidas de esto. Pero pues me gusta hacer alguna carrera de rogaining, de orientación y todo para mantener la conexión con el territorio. Total. Y al ver la última pregunta, completa la frase. Para navegar bien por la vida se necesita. La brújula, ¿eh? Muy bien. Dominar la brújula, porque ahí decides tú. Ni Pedro Sánchez, ni Trump, ni Feijóo, mandas tú. Muy bien. Lidera tu rumbo. El rumbo de tu vida. Mm. Muy bien, Albert. Qué guay, qué placer conversar contigo. Vale, chicos, los que estáis en directo, ¿alguna pregunta? Mira, tengo una que tenemos a Laura conectada y Laura ahora mismo se encuentra en un refugio del Pirineo
casi sin conexión, intermitente, y por si acaso me ha dicho que te envíe su pregunta, ¿vale? Después, chicos, adelante con las vuestras. Laura dice, mirando atrás, ¿qué le dirías al Albert de 20 años que todavía no sabía sobre la felicidad y el sentido de la vida? A Laura está inspirada, ¿eh? En la Hombre, allí en montaña. las montañas, Bueno, brújula. le diría que, que a veces que fuese un poco más prudente, ¿no? No Sí, ¿eh? prudente en el riesgo, ¿no? Sino prudente en las decisiones en caliente en la vida, porque muchas veces me ha dado la sensación de estar dando una triple voltereta, un triple salto mortal y no saber si me voy a caer de morros o de pie, ¿no? Y a veces el azar me ha hecho caer de pie. Y dices que bien, ¿no? Después, pero si te caes de morros te matas. Y matas no en el sentido físico, sino de... He sido muy radical, mucho más radical de lo que parezco en la vida para poder hacer lo que quería. Y a veces me la he jugado demasiado en la vida, no en el riesgo, ¿eh? Pero bueno, como me ha ido más o menos saliendo bien, no sé si lo aconsejaría a nadie, la trayectoria como la he gestionado. Claro. Bueno, en perspectiva siempre las cosas salen Claro, bien, ¿no? mirando para atrás parece que sepas mucho, pero... ¿eh? Pues compañeros, adelante, por favor. Primero, enhorabuena y muchísimas gracias por compartir. ¿Y cómo organizáis un viaje como el que estáis planteando ahora para Lofoten? ¿El llevar los kayak? ¿Tenéis planificado dónde vais a estar cada día? ¿O un poco cuál es el margen de incertidumbre y certidumbre en un viaje de este tipo? Porque Bueno, claro, yo, cuando yo lo contáis sí. siempre se ha pasado, ¿no? Fuimos Sí. este día, luego el otro, entonces parece como todo muy lógico, ¿no? Pero no sé cómo se prepara y luego la realidad cómo es, ¿no? Bueno, yo contesto una primera parte y seguramente Ray completa con la segunda. La primera parte, primeramente, era tener la idea, comprometernos, porque mucha gente ideas tiene muchas, la gente pero hacerlas es distinta, ¿no? Comprometernos en un largo plazo, hace tiempo que hablamos de esto, y luego hay una parte esencial, ¿no? Que es la parte financiera y la parte básica de logística básica, ¿no? Porque, que es, ya sabéis, todos lo sabéis aquí, que los kayaks no se meten en la maleta, ¿no? O sea, tienen la manía que no se pliegan todavía. Bueno, hay algunos, pero es complicado, ¿no? Y luego ahí hicimos un buen tándem de salida, que era como una premisa de salida, ¿no? Teníamos claro más o menos la ruta, pero esto ya lo íbamos a desarrollar una segunda fase, que es la que ha desarrollado sobre todo Ray, ¿no? Y en la primera, Ray dijo, yo me ocupo de la parte de kayaks, porque conozco el entorno de kayaks y a ver si alguien nos puede ceder unos kayaks ahí del nivel que necesitamos y tal. Y él gestionó esto con éxito y nos ceden ahí el equipamiento de kayak, que es muy importante, porque si no, en una isla de estas, ¿cómo vas a tener los kayaks, no? Es un pollo. Y yo me ocupé más un poco de la parte de financiación, ¿no? En ese sentido, que no era un presupuesto muy alto, pero bueno, enseguida billetes, ferries, leofilizados, algún material y tal. Y aquí, mira, nos ha apoyado concretamente Wikiloc, ¿no? La marca esta de compartir rutas y todo esto, que lo llevaremos en los kayaks ahí, y bueno, y alguna marca que nos ha dado algún apoyo. Y bueno, teniendo esto, podíamos hacerlo. Y a partir de ahí, pues ir desarrollando y ya bajar abajo. Pues ruta. El Ray ha estudiado mucho ruta, mapas, tal, alternativas, porque ya me lo ha dicho, dice, igual un día estamos paleando 30 kilómetros, pero para encontrar una playa sotavento necesitamos palear 20 más, ¿no? Porque no podemos entrar con las olas que hay. Yo digo, bueno, pues no está mal, 60 kilómetros en un día ahí, pues como que nada, como que no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, pues él esto lo tiene muy controlado, esta experiencia, y es entrar en el detalle ya, ¿no? Material, no olvidarse nada, ir bajando toda la logística hacia abajo, ¿no? Está todo esto. Sí. Sí, aprovecho para decir que Lofoten es un destino muy famoso para kayakis de travesía y de hecho está lleno de empresas que hacen tours turísticos, algunas alquilan, aunque siempre las empresas allí pues son muy restrictivas, ¿no? En quién alquilar el material. Y por suerte encontramos una empresa de un catalán que está allí viviendo en Noruega y no lo conocía personalmente, bueno, pero me presenté, hay esta conexión, ¿no? Entonces nos deja unos kayaks y nos da logística, incluso nos aloja en su casa. ¿Y por qué digo esto? Porque también voy un plan un poco prospección. Yo ya he estado en Lofoten, pero no en kayak. Estuve muy joven haciendo autostop y viajando,
pero la idea sería hacer prospección para poder llevar gente, ¿no? Porque lo encuentro en un destino que tampoco está muy lejos, no es irte a Alaska o a Groenlandia o a Sudamérica, está en Europa, pero es muy exótico, ¿no? Orcas, el sol de medianoche, el Atlántico, es como un destino lejano, aunque está cerca en kilómetros, relativamente cerca, entiéndeme, ¿no? Entonces, me gustaría pues llevar gente allí en plan viaje y quién sabe si sale algo. Y chicos, Andrés, Pablo, Agu, Laura y toda la comunidad de navegantes de Kayak Online, pues quién sabe si el año que viene otro, pues podemos ir allí a navegar, ¿eh? Voy a inspeccionar un poco la zona. ¿Cuánto peso vais a llevar en material? Porque al final, si vais a estar en autonomía o semiautonomía, supongo que tenéis que llevar bastantes cosas, ¿no? Me gusta que haga esa pregunta. Me gusta que haga esa pregunta, porque yo se la haría también a Ray. A ver, porque yo no he hecho nunca una expedición en kayak en zonas frías. He hecho en zonas cálidas. Y todo lo que tengo en la lista, yo no he hecho nunca expedición con kayak y remolque, que creo que tenemos que llevar un remolque. No, no, realmente el peso no lo sabremos hasta que estemos allí, ¿no? Hemos comprado alguna bolsa estanca de cubierta, ¿no? Para meter algo encima. No, confiamos que son kayaks, serán dos tipos de kayak. Hay un kayak más marinero, así, hay otro kayak así como más ancho, más estable para el ver. Entonces depende. Al final todo depende también mucho de la comida, pero por suerte Albert ha conseguido una media sponsorización de comida liofilizada, ¿verdad? Que son estos sobres. Pero claro, si empezamos a comprar latas, comida, eso ocupa mucho material, ¿no? Al final, cuando te vas a travesía en kayak, esto bien lo sabéis, chicos, es lo mismo irte 2, 3 días que 2 semanas en kayak. En cuestión de ropa, la tienda, el saco, al final lo mismo. Lo que ocupa es la comida, ¿no? Y en este caso, pues bueno, sobres liofilizados, desayuno, comida, cena, todo bien organizado y esto nos ahorrará mucho material. Mm. A ver, yo no me Andrés, gustaría. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Albert? Y a Andrés, todos. Bueno, una pasada lo de la Lofoten. Yo ya me encantaría ir ahora mismo. Pero bueno, eh, si lo trabajas un poco, Ray, para un futuro, estaría bien. Estaría bien. sí, Yo me vendría, me me vendría. encantaría Bueno, el tema es, Pablo se ha adelantado un poquito de la planificación, la logística, que a veces es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, porque claro, hacemos expediciones aquí 2, 3 días, 5, 6, no hay mucha cosa, claro. Ya ha quedado claro, pero a mí me interesa también el tema de, claro, vas a dejar, aunque Albert tenga sido muy experimentado en otras aventuras, él dice que no es un experto en kayak, evidentemente. Me imagino que habéis preparado de alguna manera la parte técnica de navegar juntos, con las similitudes a lo mejor del viaje, buscar un poquito ese principio de especificidad que digo yo, para saber cómo me voy a encontrar en situ, ¿no? O sea, navegar juntos es importante, tú lo sabes, tú a veces vas con un compañero tienes más confianza que no. sí. Entonces, ¿se habéis trabajado ese tema o lo vais a improvisar allí directamente? ¿Estáis navegando ya por la Costa Brava? No lo sé. Me gustaría que me aclaráis un poquito cuál ha sido el plan realmente de navegación en pareja con las mismas condiciones que a lo mejor hacéis allí. sí, bueno, en esto podríamos haberlo hecho mucho mejor. Esto pasa, a mí es una constante casi en todas las aventuras, porque, por ejemplo, la parte de navegar en cuanto a físico, ¿no? Pues cada uno lo ha hecho, bueno, él lo hace mucho ya siempre, ¿no? Habitual. Yo, por suerte, hace nada, 3 semanas, 4 semanas estuve haciendo la vuelta a Ibiza. He estado, la parte de entreno lo ha hecho cada uno, porque también para estar horas, horas, horas de allí paleando, tampoco hace falta hacerlo juntos. La parte más técnica hemos hecho algún encuentro de, de, de- de compartir, ¿no? Sobre todo tener claro lo que hacer en cada situación. Pues básicamente rescates, apoyos, entradas en playas con olas, salidas de playas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos hecho encuentros muy técnicos, o sea, no hemos hecho ninguna salida de 3 días, ¿no? En este sentido, porque yo ya doy por descontado que el acampar, vivir allí, tal, tiene controlado, yo también, ¿no? No hace falta. O sea, no hemos estado nunca una semana juntos, ¿no? En este sentido. Igual el segundo día estamos cada uno del otro hasta las narices, pero sé que no pasará. Pero puede pasar, pero esto me ha pasado en muchas aventuras, porque no puedes, es lo que decíamos, no puedes hacer.
cada cosa con tu amigo. Por ejemplo, iba a venir con nosotros Sí. Pau Calero, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Seguramente vosotros, otro monstruo del tema del kayak, ¿no? Y que yo lo conozco desde que tenía él 16 años, o sea, lo conozco mucho más que a Ray, ¿no? También porque es un poco mayor que Ray, pero al final no ha podido venir porque es el primer verano desde que tenía 16 años que no trabaja en el mundo del kayak, ¿no? Y dices que si le cuento esto a mi novia me empela, ¿eh? No puedo dejar ahora el primer verano en mi vida y ahora me voy en kayak, ¿no? Pero quiero decir que un componente que tenía los dos, que nos unía a los dos un poco a nivel de compartir trayectoria, no, esto puede ser que tu compañero perfecto que conoces de siempre no puede. Y vas con gente que coincide tu momento, tu espíritu, tu tal. Pero bueno, yo creo que estaremos suficientemente preparados en la parte común, ¿eh? En este sentido. Sí, Una, hay la parte técnica, realmente, pues hay una manca de técnica, lógicamente. Lo que pasa es que, bueno, vamos mucho con humildad a tope, ¿no? O sea, tenemos un plan A, pero también tengo un plan B, un plan C, por si acaso, porque si no, si dudamos, no lo haremos, ¿no? En ningún momento nos pondremos en riesgo, no vamos a bater ningún récord. ¿Os acordáis, Antonio de la Rosa? No, es que lo quiero hacer lo más rápido posible, con menos días posible, por la ruta más difícil. Esta no es nuestra filosofía, ¿no? Nuestra filosofía será al revés, ir a probar, ir a experimentar. A mí me apetece mucho una expedición en kayak, ahora hace unos años que no lo hago, porque fui padre hace 3 años y con todo lo que implica la paternidad, pues imaginaros, y esta será el primer viaje en muchos años, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar. Sí que me preocupan algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en la parte norte del archipiélago hay oleaje a mar abierto, entonces desembarco en playas, ¿no? Allí o dominas los apoyos bien, o sabes surfear en kayak o te puedes encontrar en un problema, ¿no? Pues bueno, allí habrá que calcular muy bien en qué playa desembarcar. Al ser islas y archipiélagos entrantes, salientes, pues bueno, espero y confío en encontrar playas más protegidas, ¿no? Por eso a veces alguna etapa se puede alargar mucho en kilómetros. Lo bueno es que vamos en julio, que casi casi es el sol de medianoche, podemos alargar mucho las etapas, ¿no? Y la idea también, pues son islas muy pegadas unas a otras, no haremos grandes cruces a mar abierto, ¿no? En teoría. Entonces, bueno, pegados a la costa y mucho sentido común. Y si Albert tiene una cosa es resiliencia, es fuerza. Puede estar agotado, pero pongo la mano en el fuego que va a aguantar, 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 aguantar. De hecho, físicamente seguramente está más fuerte que yo, porque yo últimamente el tema físico tampoco lo entreno tanto, ¿no? Así que uno por falta de técnica y uno por falta de físico, creo que vamos igual, ¿no? Haces uno. Una cosita más, Albert. Me ha gustado mucho esa idea de el plan de década. O sea, el plan de década me ha encantado, porque claro, yo soy de tu quinta también, no tengo 60, pero estoy ahí, 57. Y plantearme un plan cada década me ha gustado mucho. O sea, Sí, me quedo con esta idea. Está bien trabajada, ¿eh? Da tiempo para prepararlo bien y con mucho propósito. Está muy interesante. sí, porque al final está bien tener una visión, ¿no? O sea, liderar en general, lo que sea, pero cuando hablas de liderar tu vida es muy importante, es tener una visión, luego compartirla en estrategia y proyecto, luego hacer un plan de acción, compartirla con equipos o tal, si hace falta, un plan de acción en acción. Luego, cuando lideras, por ejemplo, tu década y estás liderándola, ¡guau! Tienes una visión y mi visión es voy a hacer esto, por lo que sea, con estos valores, con estos límites, pero luego necesitas tu estrategia. Y claro, y la estrategia es muy importante. ¿Cómo gestionaré mi tiempo? ¿Cómo gestionaré mi físico o mi salud? ¿Cómo gestionaré mis relaciones? ¿Cómo gestionaré mi mentalidad, ¿no? Para hacerlo. Y luego esto, o sea, al final no puedes hacer las cosas esperando a que te lleguen. Tienes que provocarlas, ¿no? Tienes que poner foco. Y no es por querer ser joven ni parecer, ¿no? Pero es una actitud de proyección, ¿no? Y hoy tengo clarísimo. Y estoy empezando a pensar en las otras décadas, ¿no? De hecho, la siguiente la tengo bastante clara. Pero ya llegará, ¿eh? Tampoco tengo prisa, ¿eh, Andrés? Pero No, pero no. está bien porque luego pones una maquinaria en marcha de todo, ¿no? De ilusión, de aprendizaje, de compromiso, de cuidado, de Albert, entrenamiento. explica brevemente, por favor, porque si no nos vamos a alargar mucho, tu plan de esta década. ¿Qué proyecto va? Brevemente. Bueno,
mi plan, que no es excluyente de otras cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, puedo hacer este plan y hacer expediciones en kayak o hacer otras cosas y voy a hacer otras cosas. Pero mi plan sobre todo está basado mucho en el mundo de la bici, ¿no? Mi proyecto de década es que quiero pedalear todo el mundo, todo el planeta, ¿no? En bici por etapas, porque Estaba pensando en hacer la vuelta al mundo, pero esto supone irme 2 años, ¿no? Y no me apetece irme 2 años, no tengo necesidad de desconectar tanto, tengo a mis hijos, tengo a mi pareja, o sea, me apetece, me gusta mucho vivir aquí, pero lo he dividido en etapas, que además me parece mucho más interesante porque el viaje es mucho más intenso y son 6 etapas, cada una un continente, cada año haré un continente, pero me doy una década porque algún año pues igual fallo por tema físico, por un tema familiar, lo que sea o de trabajo, que no encuentro el patrocinador, porque se necesitan patrocinadores también importantes, porque son viajes a veces de 2 meses el más pequeño, de 4 o 5 meses los más grandes, ¿no? Y bueno, etapa uno empiezo el 20 de agosto, Europa, desde Galway, Irlanda, hasta Estambul, ¿no? 17 países, 6.000 kilómetros. Etapa 2 Oceanía el año que viene. Etapa 3 Alaska, Panamá. Etapa 4 Panamá, Ushuaia. Etapa 5 Asia, desde Bering hasta casi Egipto, hasta Egipto, frontera de Egipto, ya veré dónde. Y etapa 6 si no falla nada, la que me hace más ilusión, lógicamente, es desde Egipto hasta Ciudad del Cabo. Y bueno, es la manera de descubrir el mundo y tal, pero bueno, y ahí está, ¿no? Y esto me va a llevar años, pero es que es chulo que me lleve años. Yo no quiero terminarla y ya, ¿no? Increíble, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, espectacular. No sé. Agus, ¿quieres preguntar algo? ¿Estás allí? No sé si está conectado o no. O Laura, si quieres participar. O Pablo, si queréis volver a preguntar algo, o Andrés, para ir cerrando ya. Una pregunta, ¿vais a grabar? Además de publicar por Instagram, vais a hacer algún vídeo o vais ligeros? Albert. Porque también está en un proyecto, como bien sabéis, ¿no? Bueno, el proyecto en el que estamos aquí, ¿no? De divulgar, potenciar y ayudar a mucha gente, inspirar y ayudar a mucha gente en el tema del kayak, con lo cual la comunicación es importante, lógicamente, y a mí también, porque al final, no solo por patrocinio, sino también por desarrollo personal, marca personal, para que alguien me vea y me contrate para una conferencia, etcétera. O sea, la comunicación es importante y también porque la gente que le gusta esto, pues pueda vivirlo de alguna manera. Lo que pasa es que no vamos a hacer un documental como tal, porque no tenemos capacidad, somos muy autónomos, no tenemos equipo de rodaje externo, pero sí, entre los dos, con nuestras mejores capacidades, pues comunicaremos mucho en redes sociales. Siempre que tengamos cobertura, básicamente llevamos cada uno una GoPro, el móvil, lógicamente, y llevamos un pequeño dron, ¿no? De seguimiento y para grabar y todo esto, para poder tomar las mejores imágenes posibles y hacerlo más de calidad posible. Pero sí, vamos a intentar comunicarlo lo mejor posible. Sí, sí. Pues muy bien. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí, que llevamos 1 hora y cuarto ya. La verdad es que ha sido una charla súper interesante al ver. Me apetece muchísimo irme de viaje y hacerte miles de preguntas más que quedan en el tintero y aprender de un maestro como tú, Albert. Andrés, Pablo, Agustín, Laura, gracias por conectaros. Y nada, esta entrevista quedará colgada en YouTube. Y recordar que esto es Navegantes en Kayak Online, una comunidad y formación virtual para amantes del kayak de travesía, donde nos une el amor por este deporte, por la naturaleza, por viajar y que todos somos de habla hispana. Así que nada, Albert, muchas gracias por conectarte y nos vemos en unos días, ¿eh? En el aeropuerto de Barcelona, dirección Sí, pues nos Noruega. vemos, nos vamos viendo, cada día estamos en contacto, pero gracias a todos por estar aquí, a los que lo veáis en YouTube y nada, que seáis muy felices paleando por el mundo o al lado de casa, que esto es conectarse con nuestra pasión. Venga. Gracias. Adiós.